Muchas gracias. Bueno, estoy presentando acá una serie pues como de reflexiones en el marco también del trabajo de grado del doctorado en Historia y Estudios Humanísticos. Bueno, entonces tendríamos acá primero, antes de hablar también Sí, un poco de la un base momento. Sí, de me esos permite, prosigue. diferentes imaginarios sobre la guerra. ¿Listo? Eh, Tendríamos nosotros algunas teorías belicistas, por ejemplo, del Estado, donde enfocan esa experiencia del nacimiento, crecimiento y perfeccionamiento de esta forma de organización social en esas experiencias de la guerra, en la capacidad para organizar, disciplinar y centralizar todas esas funciones de los cuerpos en esa población y del territorio para controlar también sus fuentes de riqueza y protegerlas frente a esas amenazas internas o externas bajo la promesa de un desarrollo social para todos. Entonces tenemos ahí una primera perspectiva de esas teorías belicistas del Estado. También podríamos hablar de teorías belicistas del cambio y la transformación social, en la cual se considera que la guerra y la violencia han sido las parteras de ese nuevo mundo y sin las cuales no podríamos socavar los cimientos y estructuras de las sociedades opresoras y desiguales bajo la promesa de una nueva sociedad más justa. Y tendríamos también algunas teorías belicistas de la tecnociencia, en la cual se enfocan en el progreso de la ciencia y la tecnología en esas diferentes experiencias bélicas y militares, en todo ese arsenal de saberes destructivos que luego se incorporan en la maquinaria productiva en los tiempos de paz, bajo la promesa de convertirnos en amos y señores de la naturaleza. Tendríamos entonces que en ese trasegar de la historia genealógica de esta humanidad, que hemos tenido diferentes formas de vida masacradas, ¿cierto? En términos culturales, étnicos, pero también hemos tenido otros seres también que han hecho parte de esas experiencias de la guerra, que también han sido formas de vida masacradas. Tendríamos entonces también que a través de esa experiencia bélica se construyen imperios, estados, luego estos se derriban. Piensen ustedes en esas grandes revoluciones burguesas del siglo XVIII, la de los Estados Unidos en 1776 o la Revolución Francesa de 1789, en las que a partir de estas se empieza también a irrigar por diferentes lugares del planeta ese germen de la independencia y cómo van a servir también como referentes para los procesos en Hispanoamérica para librar esas batallas por la independencia. Tendríamos entonces que a través de esas experiencias bélicas imponen distribuciones geopolíticas en esas tierras conquistadas. Tenemos entonces una serie de momentos en nuestra historia que han cambiado esa distribución geopolítica y se han impuesto en los diferentes países. Esas experiencias bélicas, la experiencia de la guerra, eh, como les decía ahorita, se mueven también en una dialéctica entre esa capacidad destructiva que luego se canaliza en tiempos de paz hacia unas nuevas formas productivas. Piensen en ustedes acá en lo que fue el desarrollo de la tecnología nuclear con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, cerrando esa Segunda Guerra Mundial, y de qué forma esa fuerza destructiva se trató también de domesticar para las centrales de energía nuclear, pero que en ese modo de producción, en esa forma de adecuar esas fuerzas destructivas para tiempos de paz eh, como fuerzas productivas, seguían albergando allí una gran capacidad destructiva, ¿cierto? Tocando nuestras fibras o las fibras también de los diferentes seres vivos por alterar ese orden
ecosistémico con los diferentes elementos radioactivos. Bueno, esas experiencias de la guerra sabemos que quisieron también cerrarse o superarse, evitar que a futuro se siguiesen dando mediante la creación de organizaciones internacionales, como lo ha sido la ONU, la OEA, y de qué forma ese discurso sobre los derechos humanos se fue también metiendo en cada uno de los países miembros también de estas organizaciones. Tendríamos entonces unas derivas de la paz entre violencias, conflictos e inseguridades, hablando de una paz idealizada y de una guerra materializada. Es decir, hemos tenido una paz en esos discursos de esas declaraciones universales de los derechos humanos, de diferentes convenciones, tratados, en nuestro caso colombiano también teniendo a la paz como un derecho fundamental, pero que ha sido, como les digo, una paz idealizada allí en el concepto, en el papel, y hemos tenido una experiencia de la guerra que se materializa y escala en no solamente en el planeta a nivel internacional, sino también en nuestras mismas sociedades. Me gustaría entonces acá retomar eh, a Kant en uno de sus textos que se llama Hacia la paz perpetua, porque con Kant vamos a tener uno de esos pilares en términos filosóficos de esos sistemas internacionales de protección, defensa y exigibilidad de los derechos humanos. Kant en la paz perpetua, él va a sentar allí esas bases muy filosóficas para lograr, digamos, confluir, voy a adelantarme aquí un poco, a una solución frente a la guerra, ¿cierto? Que empezaría primero como un contrato entre individuos. Recuerden ustedes esa gran época de la filosofía moderna con los contratos sociales, ¿cierto? Lo que logra un contrato social es que se genere cierta paz entre los individuos y con el texto de Immanuel Kant hacia la paz perpetua ya se estaría ideando una organización supraestatal en la cual se generara una paz entre esos diferentes estados, ¿cierto? Entonces, así como el estado de guerra entre los seres humanos se solucionaba mediante las voluntades individuales depositadas en un contrato social entre los individuos, convertidos en ciudadanos por un Estado que les daría garantías de protección frente a las amenazas internas y externas, la guerra entre los Estados se solucionaría mediante un pacto entre ellos mismos en el que se expresen la voluntad general que representan los estados para que se pueda construir y conservar la paz. No sobra decir que desde esta perspectiva moderna, desde esta perspectiva kantiana, solamente los seres humanos, por estar dotados de razón, de inteligencia, de autonomía, de voluntad, solamente entre ellos se podrían generar pactos, ¿cierto? Porque serían seres libres, ¿cierto? Pueden ejercer su libertad, mientras que el resto de seres vivientes que carezcan de esa razón práctica no podrían entrar en ningún tipo de contrato social con nosotros. Recuerden que no solamente René Descartes prometía hacernos amos y señores de la naturaleza con un método de investigación científica, sino que también Kant planteaba lo mismo, de qué forma nos convertiríamos en amos y señores de la naturaleza. Bueno, voy a adelantarme acá un poco. Quiero expresarles, ¿cierto?, de qué forma podríamos hablar nosotros de una violencia ambiental y de qué forma algunos filósofos como Serres, por ejemplo, hablan de un contrato natural. Acá les presento un modelo de análisis que se denomina ecosistema cultura y tendríamos nosotros a partir de este para construir un poco ese concepto relacionándolo primero con ese triángulo de la violencia que Johan Galtung va a desarrollar, ¿cierto? Hablaríamos acá entonces de una paz procesual, de una paz ambiental, tomando esos referentes de la violencia directa, que es la violencia visible, la que nosotros vemos en el día a día,
pero sabemos que también se ocultan otro tipo de violencias estructurales que impiden que los seres humanos puedan disfrutar de esos derechos humanos que hemos también consagrado en diferentes documentos y que no podamos entonces satisfacer diferentes necesidades. Y tendríamos una violencia cultural que estaría legitimando mediante diferentes discursos esa violencia que se ejerce de forma directa y esa violencia estructural. Ambas entonces se relacionarían también con una violencia ambiental, entiéndase aquí lo ambiental como la relación que emerge entre los ecosistemas y los sistemas socioculturales. Nosotros como sistema sociocultural, cuando hablamos de desarrollo social, tenemos que tener claro que dependemos como sistema sociocultural de esos ecosistemas, unos ecosistemas con fuentes hídricas sin una capacidad para abastecernos va a ser un problema para nuestro sistema sociocultural. Una cultura como la nuestra, que se moviliza con fuentes de energía fósil, depende, ¿cierto?, de esos ecosistemas y sus diferentes frutos. Nuestras prácticas como sistema sociocultural generan impactos en esos ecosistemas, ¿cierto? Entonces, en esas relaciones es que podríamos hablar de violencia ambiental. En estos estudios sobre la paz y la violencia que desarrolla Johan Galtung, habla de cómo se puede llegar a transformar la violencia directa, la estructural o la cultural a través de diferentes tipos de pases, podríamos decir allí, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma nosotros podríamos transformar nuestras prácticas de violencia ambiental en procesos también de paz ambiental? Bueno, yo creo que voy a ir cerrando acá algunas conexiones generales. Para pensar la paz se requiere de perspectivas multidimensionales, donde se puedan relacionar los sistemas socioculturales y los ecosistemas. De estas devienen relaciones de dependencia e impactos. Para pensar la paz se necesita hacerlo desde su dimensión ambiental. Para la práctica pedagógica de la paz se requieren perspectivas, enfoques y metodologías donde los derechos humanos y los derechos de la naturaleza no se dividan como si de dos reinos infranqueables se tratara. ¿Cierto? La idea es entonces comprender que esos derechos humanos no se podrán garantizar por siempre mientras tengamos unos ecosistemas devastados. Muchas gracias por su atención.